Buenas tardes chicos, entonces siguiendo pues todo lo relacionado con instrumentación industrial, vamos a trabajar el día de hoy pues el diseño de equipos y sistemas de automatización industrial. Entonces pues en ese orden de ideas chicos pues vamos, ¿por qué hacer este tipo de proyectos? Pues este tipo de proyectos de instrumentación industrial o inclusive de las mismas automatizaciones pues es importante desarrollarlo porque nos permiten preservar los equipos, mejorar la eficiencia, incrementar la capacidad o calidad de la empresa, incrementar la confiabilidad de regulaciones, cumplir con las regulaciones como son seguridad, ambiente y sobre todo preservar el clima laboral. Pues en ese orden de ideas, pues lo primero que quiero que tengan muy claro es que un proyecto pues básicamente realmente es una actividad que tiene tres características fundamentales. O sea, nosotros llamamos proyecto a cualquier característica o a cualquier tipo de actividad que tenga tres partes fundamentales que son cuáles. Uno, que tenga un alcance definido y entendemos como alcance lo que se va a realizar. Dos, que tenga un tiempo definido. Y número tres, que tenga unos recursos asignados. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a realizar una labor por un determinado tiempo con determinadas cosas. Y cuando hablamos de recursos o cosas que vamos a utilizar para el proyecto, pues a lo que realmente nos estamos refiriendo son a la cantidad de dinero disponible para hacerlo y a los recursos físicos y a los recursos humanos que nosotros tenemos disponibles para desarrollar nuestra actividad como tal, ¿de acuerdo? Entonces, pues, para la implementación de un proyecto, pues lo que necesitamos son conductas orientadas a favorecer el desempeño eficiente de equipos, sistemas y tecnologías a instalar. Eso quiere decir que lo que nosotros tengamos lo hagamos de la mejor manera, sin ningún inconveniente. Ahora bien, pues cada vez que nosotros hablamos de un proyecto de automatización o instrumentación industrial, ¿cómo lo vemos o cómo se concibe? Pues se concibe en el desarrollo de varias etapas como tal. Y esas etapas pues lo que nos permiten a nosotros es realizar una verificación y surtir ciertos procesos que nos permiten nosotros saber cómo va nuestro proyecto y para qué va nuestro proyecto. En ese orden de ideas, lo primero que nosotros vamos a hacer va a ser la visualización de lo que nosotros queremos automatizar o lo que queremos instrumentar. Conceptualizamos, es decir, nos imaginamos qué queremos, definimos claramente lo que queremos, lo contratamos, lo ejecutamos, lo operamos y por último lo evaluamos. Como todo proyecto debe tener una evaluación ex post. Eso quiere decir que después de que se realice hay que valorar lo que se realizó y saber qué realmente nos dejó. Entonces eso es importante mirarlo. Bien, entonces pues en ese orden de ideas, pues nosotros para hacer un proyecto, pues nosotros definitivamente debemos de saber qué queremos, por qué lo queremos hacer, qué vamos a lograr. También debemos de saber pues con qué recursos contamos, es decir, con qué plática contamos, qué presupuesto y qué cronograma contamos, porque eso es extremadamente importante que nosotros pues sepamos en el tiempo y en el dinero cuánto nos vamos a gastar. Eso es extremadamente importante. Hacer también una buena planificación, sea por fases de desarrollo, saber exactamente qué entregable o qué cosa nos va a entregar cada una de las fases del desarrollo del proyecto, pero no solamente también lo técnico, sino que también lo comercial, es decir, que sepamos nosotros cuáles son los flujos de cajas del proyecto, es decir, cuánto dinero está entrando y saliendo del proyecto, cómo está alineado con nuestro negocio, si es factible realmente hacerlo, si esa inversión se justifica en el tiempo realizarlo. Ahora también si nosotros hablamos de también hay que mirar los riesgos que tiene implementar ese proyecto y cuando hablamos de riesgo hablamos riesgos a todo nivel, es decir, económicos, empresariales, de seguridad ocupacional, en fin, de todo ese tipo de cosas. Bien, los costos de un proyecto también dependen de lo que usted vaya buscando. Es decir, por ejemplo, acá les muestro un estimado de costos que depende del tipo de costos que usted quiera. Y usted me dirá, bueno, ¿y eso a qué tiene que ver? Pues muy sencillo, a que usted puede comprar algo con un 10% de precisión casi que en todos los casos, pero con una confiabilidad o una fiabilidad de un 90, 80, 60, 30%. ¿Qué quiere decir? Que no va a estar tan disponible cada vez. Es decir, que necesita más costos de mantenimiento. Entonces, nosotros debemos de saber muy bien cuándo podemos hacerlo y cuándo no podemos reducir costos en un proyecto. Porque eso se vuelve un tema bastante importante y bastante delicado al momento. Y en muchas ocasiones nosotros nos vamos por lo más económicos en costos, no nos fijamos en los gastos de mantenimiento
y tenemos un problema bastante grande cuando la máquina necesita muchos recursos de mantenimiento, no está disponible todo el tiempo, y si fuese una línea de producción, eso nos afecta completamente la producción y la productividad de la empresa. Entonces, a veces es mejor gastar un poco más en buenos equipos que ponernos nosotros a hacerle mucho mantenimiento y que no esté disponible la mayor parte del tiempo. Entonces, pues eso hay que tenerlo muy en cuenta, chicos. Entonces, ¿qué documentos necesitamos nosotros para una automatización? Pues muy sencillo, aquí les propongo una lista, un esquema básico donde nosotros pues lo que tenemos son listas, diagramas, cálculos, hojas de datos, especificaciones de procura, narrativas, planos, alcance, manuales. Y en eso pues en las listas tenemos todo lo que tiene que ver con equipos, cables, instrumentos, alarmas, disparos, materiales. En los diagramas tenemos diagramas de proceso, de lazo cerrado, de servicios, un esquema de instrumentos y conexiones. En los cálculos pues son las cosas que yo voy a utilizar en mi instrumentación y que voy a decir exactamente cuáles son. Entonces pues en las hojas de datos pues cómo funcionan los equipos, los sistemas, las especificaciones de procura también que tengo que conseguir con respecto a los equipos, a los sistemas, las narrativas, es decir, cómo funciona mi proceso. En los planos pues cómo está distribuida mi planta, los alcances pues qué pasó en construcción, en pruebas, en certificación. Y también algo muy importante pues que debe dejar cualquier proyecto de automatización y de instrumentación tiene que ver con los manuales, que estos pueden ser de mantenimiento y de operación, porque al igual hay que mantener el sistema y nosotros debemos de saber cómo hacerlo y con qué frecuencia hacerlo. Eso es extremadamente importante en el desarrollo pues de lo que queremos realizar. Ahora bien, pues una de las partes fundamentales tiene que ver con los diseños de ingenierías básicas. En esta parte pues nosotros revisamos qué necesitamos nosotros para realizar nuestro proyecto de automatización. Entonces en ese orden de ideas vamos a sacar un diagrama de proceso, un balance de energía, licencias, tecnologías, evaluamos las opciones que tenemos, qué sistemas tenemos, qué especificaciones necesitamos de los equipos, la lista de los equipos, cómo vamos a conectarlo, en fin, nos imaginamos completamente lo que nosotros vamos a desarrollar. Y pues en la narrativa de detalle, que es la siguiente parte, pues tiene que ver con las narrativas del proceso, el control de la seguridad, la especificación general de la instrumentación, los diagramas de tubería e instrumentos, PIN-ID, el listado y preliminar de instrumentos y equipos, las especificaciones de los pares de control, ya es mucho más avanzado por así decirlo. Entonces pues eso es lo que vamos a tener. Bueno, ahora yo he mencionado ya en varias ocasiones que necesitamos unos equipos. Entonces pues esos equipos que nosotros necesitamos pues tenemos que tener unas bases o unos criterios de diseño que entonces en eso corresponden los tipos de instrumentos a utilizar, las necesidades de la sala de control, los niveles de señales que vamos a manejar, la clasificación eléctrica, las premisas para el diseño de la instrumentación, la filosofía del control, el tipo de simbología a utilizar en el diseño de la instrumentación, entre otros. Bien, y aquí viene algo bien importante que es un PIN-ID, o sea, un diagrama de conexiones y tuberías. Y antes de explicarles básicamente lo que es este PIN-ID, quiero que ustedes vean y analicen esto que les voy a presentar. Nosotros normalmente trabajamos con la norma ANSI-ISA 4.0, 4.1 y siguientes. Y aquí es bien interesante que ustedes miren esto y cómo se cataloga. Entonces fíjense por ejemplo que la norma a nosotros lo que nos dice básicamente es que todo elemento va a estar numerado y vamos a entender cuál es cada uno de ellos. Y para eso vamos a utilizar una nomenclatura, ¿sí? Y en esa nomenclatura lo que vamos a decir es que vamos a tener dos letras. Y esas dos letras tienen que ver con la identificación funcional. Y luego vamos a tener una identificación del bloque o del lazo donde están cada una de ellas. Entonces, vamos a mirar este elemento, por ejemplo. Si usted se da cuenta, este elemento se llama LT1001. ¿Qué significa este elemento que es LT1001? Vamos a venir aquí a donde dice la norma ANSI-ISA y vamos a mirar qué significa eso. Entonces, si usted se da cuenta, aquí hay una tabla en donde nos dice, bueno, en la primera letra qué significa y cuando está en las siguientes letras qué significa. Entonces si ustedes se dan cuenta, como teníamos el elemento LT1001, entonces quiere decir que la primera letra es L y la primera letra en L en variable medida significa que es nivel. Perfecto, entonces ya yo sé que ese elemento tiene que ver con ¿qué? Con nivel.
Pero la siguiente letra que tenemos es la letra T, porque el elemento se llamaba LT. Como el elemento se llama LT, la siguiente letra, si usted se da cuenta, la T significa en variable temperatura, no significa más. Pero si usted se da cuenta en la tabla, nos va a decir claramente que yo aquí tengo cuando está para las letras sucesivas, o sea, segunda, tercera letra en el caso que se necesita. Mire que para la segunda letra dice transmisión o transmisor. Es decir, que si yo tengo LT, lo que voy a tener es level transmitter, es decir, transmisor de nivel. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a ello, nosotros vamos a tener todas las variables físicas, y esas variables físicas pues vamos a entender para qué las vamos a utilizar. Entonces, siguiendo acá, por ejemplo, si usted se da cuenta aquí, tiene LB. Si yo tengo L en la primera, quiere decir que lo que voy a tener es nivel, ¿cierto? Ahora, si yo tengo V en la siguiente, dice válvula. Ahora, si tengo LB, tengo una válvula que controla ¿qué cosa? Que controla nivel. De esa manera, esa es la manera que nosotros vamos a tener para identificar todos los componentes de una instrumentación. Es decir, que si usted ve LT, ya usted sabe que es lever transmitter. ¿Pero por qué? Porque esa tabla de ANSI-ISA se lo dijo usted en cualquier momento. Entonces, ya de esa manera, cuando nosotros le damos un plano, lo vamos a entender de una manera sencilla. Entonces, fíjese aquí, por ejemplo, que acá dice P1001. Si usted mira acá la letra P, dice presión o vacío, ¿cierto? Entonces, si usted se da cuenta, la P, esto es sencillamente una bomba, entonces está lanzando presión hacia allá. Ahora, también quiero que nosotros analicemos una cosa y ustedes se van a dar cuenta. Si usted se da cuenta, aquí hay una línea punteada, ¿cierto? Y esa línea punteada, ¿a qué se refiere? Esa línea punteada quiere decir que nosotros nos estamos conectando eléctricamente al sistema. Entonces, eso es bien importante que también lo vayamos teniendo en cuenta. Aquí, por ejemplo, tenemos el ensamblaje de un actuador. Aquí tenemos una válvula. Si se da cuenta, aquí viene el posicionador, aquí llega la señal y este émbolo empieza a desplazarse dejando pasar una cantidad. ¿Qué es interesante aquí, chicos? Si ustedes se dan cuenta, esta válvula ya está completamente cuadrada con algo que se llama bypass. ¿Qué es el bypass, muchachos? Ven estas tres válvulas que tengo aquí, B1, B2 y B3. Si ustedes se dan cuenta, el flujo viene de aquí hacia acá, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede, chicos? En el momento en que yo necesite hacerle mantenimiento a esta válvula, ¿qué hago? Pues muy sencillo, cierro esta válvula, aguas arriba. Toda vez que hablemos aguas arriba es antes de la válvula, que es B1. Luego cierro aguas abajo, que es B3. Cierro aquí, cierro acá. Y automáticamente esta línea que tengo aquí, este pedazo, ¿cierto?, va a quedar de funcionar, y esa parte, este brazo en paralelo que tengo de B2, puede tomar la función de esta válvula inicial que yo tenía acá. Entonces es solamente abrir B2 y puedo mantener el flujo en el proceso que yo tengo. Esa es una configuración muy normal en el tema que tiene que ver con instrumentación de válvulas, porque nosotros en algún momento debemos prever que esas válvulas tenemos que quitarlas. Bien, aquí viene el típico de este elemento de instalación de un instrumento transmisor de flujo. Si ustedes se dan acá, este método realmente es por presión diferencial. Aquí va pasando el agua, por una diferencia de presiones lo hace, y aquí sabemos nosotros cómo está el nivel y qué presión, y eso va a hacer por el transmisor de presión diferencial nos va a enviar cuánto tenemos en esta parte. Otra parte importante tiene que ver con el diagrama de lazo. Ese diagrama de lazo lo que me dice a mí es, bueno, ¿cómo voy a conectar cada uno de mis componentes y en qué lazo está? Si usted se da cuenta, aquí yo tengo un FT, un transmisor de flujo, y aquí tengo más o menos cómo va a ir conectado y cómo voy a mantener esos cables y a dónde los voy a conectar. Aquí en ese barraje voy a tener T2 y T3. Y fíjese que de aquí sale por otro cable al panel, a la sala de control, voy a tener T2 y T3, o sea, se va conservando. Y sigue T2 y T3 y aquí finalmente llega al gabinete final.
en donde pues yo tengo absolutamente todo no conectado. Entonces ya sé cada vez que voy bifurcando el cable o llevándolo a cada parte, ya yo sé cómo va a ir en cada caja de registro. Acá tenemos otro lazo. Si ustedes se dan cuenta, aquí pues básicamente tenemos un esquema de control antibombeo. Y fíjense que aquí tengo un diferencial de presión transmisor. Aquí tengo, ¿qué cosa? Un transmisor de presión. Aquí tengo un transmisor de flujo. Y fíjense que aquí lo que me está diciendo es, bueno, ¿qué está pasando en cada uno de ellos? Esta es una válvula de control automática. ¿Cómo la reconozco? Muy sencillo. Si usted se da cuenta, aquí está la válvula, está al revés. Si tiene la cabecita redondeada, es automática. Si tiene la cabecita plana, cuadrada, es manual, ¿de acuerdo? Acá tenemos otro. Esta presentación también les va a llegar a su correo para que ustedes también la vean. Acá tenemos otro proceso. Entonces, pues fíjese una cosa, que aquí tengo un transmisor de temperatura, aquí tiene todo lo que ver en la torre de destilación, aquí tengo mi sensor de temperatura, aquí tengo mi transmisor de temperatura, aquí tengo mi controlador de temperatura, que este controlador de temperatura, si usted se da cuenta, viene aquí con quién, unido con un controlador de flujo. ¿Por qué? Porque esto en una torre de destilación, dependiendo de la cantidad de agua que está pasando por aquí, si es fría pues va a ser un intercambio de calor y va a poder entonces refrigerar un poco, por eso va la temperatura con el flujo de agua. Entonces si se dan cuenta, aquí llega una señal a esta válvula que está controlando la cantidad de agua que está entrando para poder nosotros pues destilar completamente. Si ustedes se dan cuenta, aquí por ejemplo tengo un motor que está en el lazo 75, la M significa motor y es el elemento 340. Igual forma aquí, si ustedes se dan cuenta, tengo un lazo de control de quién, de nivel, y este lazo de control de nivel tiene un set point al 50% que lo está surtiendo quién, le está surtiendo un transmisor de nivel de manera eléctrica, le está llegando las señales y él está enviando la orden para quién, para esta válvula de control.